Esta semana hemos hablado mucho del huracán Sandy. Les hemos contado casi minuto a minuto su avance y sus consecuencias. Hemos comentado también la influencia en las elecciones presidenciales norteamericanas. Hablaremos del Sandy también a partir de las 10 en nuestra sección de los viernes, dedicada a las series de televisión y sus puntos de coincidencia con la actualidad de la que nos ocupamos en este programa. Pero hemos querido complementar también este asunto del Sandy con un poco de ciencia, porque a Alberto Aparici se le ha ocurrido preguntarse por qué giran los huracanes. Esto que nos decía Guillermo Fesser el martes, nos hemos librado porque justo a la entrada del pueblo el huracán ha girado y se ha ido hacia el interior, o sea, por otro lado, y por eso en este pueblo no estamos lamentando las consecuencias que sí están lamentando pues en Atlantic City o en Jersey City o en Newark. Alberto Aparici, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Como se te ha ocurrido a ti preguntártelo, supongo que se te habrá ocurrido también buscar la respuesta, ¿no? ¿Por qué giran los huracanes? Hombre, desde luego. Me ha parecido que con todo este relieve mediático que hemos tenido esta semana con el Sandy, sí, lo que teníamos era una oportunidad muy buena para improvisar una pequeña clase de física que nos permitirá entender algo que en realidad vemos casi todos los días. Uh-huh. Porque girar no solo giran los huracanes. Cada vez que vemos a Brasero dando el tiempo y llega una borrasca, también vemos que giran sobre sí mismas. Sí. De hecho, da la impresión de que todas las grandes masas de nubes giran. Y uno podría decirse, bueno, vale, giran. ¿Y qué? Pero es que si nos fijamos, veremos que todas estas masas de nubes giran igual. Todas giran en el sentido contrario a las agujas del reloj. O sea que esta rotación no es casual. Hay algo debajo, hay alguna fuerza que parece estar empujándolas a girar de esa manera. Hay alguna fuerza, pero ¿cuál es esa fuerza? Pues en 2 palabras, la rotación de la Tierra. Anda. Pero si lo queremos explicar bien, tenemos que contar un poquito más. Venga, explícalo bien. En la atmósfera, seguro que le suena a todo el mundo, hay zonas de altas presiones y zonas de bajas presiones. Las zonas de alta presión son regiones en las que el aire se acumula, está como muy apretujado y por eso la presión es más alta. Las de baja presión son todo lo contrario. Son zonas donde el aire está pues más suelto, ¿no? Que tiene más espacio. Uh-huh. Y en principio, la lógica más básica lo que nos diría es que el aire tiende a escapar de las regiones más congestionadas y fluye hacia otras pues menos concurridas, ¿no? Sí. Esto, en realidad, es lo que provoca los vientos en la superficie de la Tierra. Todos los vientos vienen provocados por este tipo de cosas. Es aire que va de zonas de alta presión a zonas de baja presión. Y, en principio, el aire no es tonto. Para hacer este viaje, lo que hace es coger el camino más corto, que es la línea recta. O eso es lo que pasaría si la Tierra fuese plana y si la Tierra no girara. Claro, pero esa Tierra no es la nuestra. O sea, la Tierra no es plana y sí gira. Es una esfera que está girando, que rota. Rota sería la palabra correcta, ¿no? Rota como... Sí, rota es, digamos, bueno, girar podría ser un coche que gira alrededor de una farola, está girando. Pero vale, si rota, está girando sobre sí mismo, ¿no? Correcto. Así pues, la rotación de la Tierra y la forma esférica lo que hacen es conspirar una con la otra y producen un efecto que es muy simpático, a mí me gusta mucho. Vamos a hacer lo siguiente para explicarlo. Tú cierras los ojos, imagínate la Tierra rotando, ¿no? Sí. La Tierra es una esfera, gira como un bloque alrededor de un eje que pasa por el polo norte y por el polo sur, ¿no? Sí. Ahora imagina una persona que estuviese justo en el polo norte, encima del eje. Esta persona, si la ves desde fuera, lo único que hace es dar vueltas sobre sí misma y la da a una velocidad, pues, de una vuelta cada día, ¿no? Sí. O sea que en el polo, las cosas que hay sobre la Tierra giran muy lentamente. Uh-huh. Vale, pues ahora vámonos al Ecuador. Vamos a imaginarnos qué pasa allí. ¿Qué le pasa a alguien que está en el Ecuador a medida que la Tierra gira? Pues en ese mismo tiempo recorre muchísima más distancia, ¿no? Porque una persona que está en el Ecuador le da una vuelta a toda la cintura de la Tierra cada 24 horas. Y la cintura de la Tierra son 40.000 kilómetros. En conclusión, que como la Tierra es una esfera en rotación, la rotación hace girar las cosas más rápido cerca del Ecuador y más lento cerca de los polos. Sí, pues es verdad. Vale. Pues no, si valer, vale, pero es que el comienzo de la sección de hoy era que íbamos a explicar por qué los huracanes giran. Vale. Bueno, espera, ahora llegamos a esto. Mira, ahora lo que vamos a hacer es coger todo esto que te he dicho y lo vamos a poner todo junto. Imagínate ahora una nube que está en el Ecuador. En lugar de una persona es una nube. Una nube. Y esta nube está en una zona de alta presión. Sí. Y arrastrada por el viento se dirige a una zona de baja presión, que está, digamos, pues al norte, ¿vale? Sí. Y al norte que se va la nube, siempre por el camino más corto, ¿no? Que es la línea recta. Vale.
Pero resulta que la nube estaba en el ecuador, lo cual quiere decir que se estaba moviendo muy rápido junto con la rotación de la Tierra. Y al moverse al norte, de repente se encuentra sobre una latitud que no se mueve tan rápido como ella. Sí. Y la nube trae del ecuador inercia de moverse rápido. O sea que a medida que viaja hacia el norte, lo que sucede es que adelanta a la Tierra. Se pasa de frenada hacia el este, que es hacia donde rota la Tierra. Entonces, claro, la nube, pues contrariada, corrige trayectoria, pero no puede evitar pasarse de la zona de baja presión y termina un poquitín demasiado más al norte, ¿vale? Sí. Entonces dice, bueno, no pasa nada, todo es cuestión de ir al sur y ya está. Pero claro, ahora la nube está al norte de la región a la que quiere ir, o sea que gira más lenta que esa región. Cuando viaja al sur, esta vez lo que pasa es que la Tierra la adelanta, o sea que a la nube le falta impulso y esta vez llega tarde, se pasa de la zona de baja presión por el oeste. Entonces vuelve a corregir, pero a la que quiere darse cuenta se encuentra otra vez en el sur, en el ecuador, diciendo, ¿pero qué ha pasado aquí? Casi en el mismo punto en el que había partido. Es decir, en lugar de llegar en línea recta a la zona de baja presión, lo que ha hecho es darle una vuelta debido a estas diferencias de velocidad de rotación en la Tierra. Sí, sí, sí. Este fenómeno, y otros muchos parecidos, se llaman efecto de Coriolis. Ah, tiene nombre. Sí, es un científico francés del siglo XIX que lo describió en ruedas de agua, si no recuerdo mal. Efecto de Coriolis. Efecto de Coriolis. Coriolis. Gustave Coriolis, supongo, en francés. O sea que las nubes se pasan de frenada cuando van hacia el norte, se quedan cortas cuando van hacia el sur y por eso terminan girando en lugar de ir en línea recta. Eso es exactamente así. Bueno, es así en el hemisferio norte. Vaya por Dios, ya estamos con los matices. Bueno, es que en el hemisferio sur pasa lo contrario, ¿no? La velocidad de rotación decrece cuando te vas hacia acabáramos. el sur. Claro. O sea que en el hemisferio sur las nubes giran en sentido horario, mientras que en el norte giran en sentido antihorario. Acabáramos. Oye, esto es como lo que se dice del agua entonces, ¿no? Que el agua del lavabo gira en un sentido en el hemisferio norte y otro y en otro sentido en el hemisferio sur. Es una leyenda urbana que existe. Pues mira, sí, precisamente no. Porque esto que no es una leyenda urbana o que no es así como lo dice la leyenda. No, es que es un mito, de hecho. Es una leyenda falsa. Puede haber leyendas verdaderas, claro. Esta es falsa. De hecho, incluso hay muchos textos de divulgación que dicen que esto es así, que el agua gira en sentidos diferentes en el hemisferio norte y en el sur. Pero no es verdad. Ahora es un buen momento para afirmarlo de manera solemne, ¿no? No es verdad. No es verdad. La fuerza de Coriolis requiere, para que la podamos ver, grandes diferencias de latitud, ¿no? La diferencia de la velocidad de rotación de la Tierra a un lado y a otro de un lavabo es de 5 o 6 centímetros por hora. O sea que el agua tendría que estar cayendo durante una hora para que vieras que en un lado se ha adelantado unos poquitos centímetros a la del otro. O sea, el efecto está ahí, eso es verdad, pero es demasiado pequeño para que podamos apreciarlos. La razón por la que el agua da vueltas en los desagües es sobre todo la forma del recipiente. Sí, eso es importante. Exacto, y de hecho tú puedes hacer recipientes para que siempre gire en sentido horario y para que siempre gire en sentido antihorario. Y mira, esta misma tarde, buscando información sobre el tema, he estado mirando vídeos en YouTube y en uno se decía que el agua debía girar en sentido horario en el hemisferio sur y en el vídeo al lado te decían, acabo de demostrar que gira en sentido antihorario. O sea que ni caso. Ni caso. Es una buena excusa para hablar de la fuerza de Coriolis, que es muy interesante, pero es un mito. A eso sí, a lo de la fuerza de Coriolis, o el efecto de Coriolis, o Coriolis, como se... A eso sí hay que hacerle caso, y gracias a Alberto hemos aprendido una cosa más en esta noche. Cuídate mucho, Alberto, que disfrutes de la lluvia este fin de semana, y hasta el viernes que viene. Hasta el viernes que viene. Adiós. Hasta luego.